lo haces en el sitio donde vives, y hoy hay preparadores en muchas ciudades, es mucho más barato. Pero en general el tema del pago a los preparadores no era especialmente caro. Preparar idiomas, pero bueno, de todo. Ahora es mucho más fácil salir fuera a aprender un idioma, o lo haces en internet, o hay muchísimos más medios. En la época en la que yo lo preparé, y preparé los idiomas tarde, no lo había. Bueno, pues me llevaba estudiantes a un grupo de estudiantes, y con eso me pagaba pues, el estar en Inglaterra un mes y eso, y me permitió preparar bien los exámenes. Eso es, te lo digo de manera muy práctica, no es nada retórico, sino es... Luego, lo del Real Decreto del 25 de julio. Bueno, yo creo que podemos felicitarnos de que progresivamente la norma sea mejor. Es importante que la aplicación de la norma sea buena, en general. Yo creo que una norma mala, bien aplicada, esta es mejor que una buena mal aplicada, y lo mejor es que una buena sea bien aplicada. Hay un avance respecto al sistema anterior y se priman más los criterios de objetividad, de mérito, de experiencia, de especialización, etcétera, para proveer los puestos. Es más, en la escuela diplomática, en la carrera diplomática existe desde hace muchos años, varias décadas, una cosa, no para la designación de misión, o la preselección, sino de todos los otros puestos que hay, que es el mayor número de puestos, que es la Junta de la Carrera Diplomática, en la que participan representantes de los diplomáticos, que reflejan también su opinión sobre los méritos, las capacidades, se aportan elementos que se tienen en cuenta a la hora de hacer una propuesta al ministro. Entonces, eso yo creo que son pasos. ¿Qué es lo mejor? No, pero lo mejor es lo que tenemos por hacer, siempre. Pero estamos avanzando, yo creo que estamos avanzando en la buena dirección. Yo creo que hay que ser crítico, pero a la hora de que se defienda una buena aplicación de la norma. Pero tenemos que felicitarnos de ese Real Decreto del 25 de julio, en el que, por cierto, bueno, pues también participé de alguna manera, porque como me habían elegido mis compañeros de categoría como representante de ellos, y se ha vinculado a los representantes de las diferentes categorías al debate del reglamento, bien, los reglamentos, las normas se consensúan, no son perfectas porque tienen que reflejar un poco opinión de distintos colectivos, pero el transigir, el negociar, no es algo malo, es bastante positivo para todo, también para la política, obviamente. Y sobre embajadores políticos, yo creo que eso ya hablamos en su momento. Y luego, la toma de decisiones, si hay libertad de acción, pues hay un margen de maniobra, hay orientaciones, pero ahí entraríamos entre la política y la función pública y la administración, ¿no? La administración es algo más estable, está integrada por gente experta que pues ejecutan políticas que pueden proceder de un gobierno o de otro, y sobre todo cuando se trata de la proyección exterior hay ahí unas orientaciones más claras y más perdurables en el tiempo, y modula muchas veces las orientaciones porque incorpora factor tan importante como es el del lugar. Por eso se consulta al embajador cuando hay una visita de un ministro, de un secretario de Estado, de una delegación. Al primero que consultan es al embajador y a sus colaboradores, porque son los que más saben de ese país. Por eso tienen que estar acompañando siempre al ministro, están a su lado. Aunque venga gente en la delegación con mucho rango, pero es el que le va a decir la última noticia y le va a decir: aquí eso que podría ser válido en general, deberíamos tener cuidado. Yo he tenido experiencias de esas en muchas ocasiones, y cada vez que se ha producido te dejo una satisfacción de decir: menos mal que existe la administración, menos mal. Pero en fin, somos disciplinados y respondemos a consignas que no son tan específicas porque nos dejan un cierto margen. En cuanto al proceso de preparación, mira, para ahora mismo yo sabía que venía para acá, y como ya estoy un poco viejales en esto, pues he tenido que preguntarle a los de la última promoción, y nos juntamos a tomar un café en el ministerio el otro día, al final se apuntaron muchos de la última promoción y me estuvieron contando. Y entonces ahora mismo pues tienes la oposición, que
la preparas durante varios años, el que tiene suerte ingresa pronto, que bien, ¿no? Pero tardas un poquito a veces, porque es una oposición que es compleja, tiene varios ejercicios, tiene un ensayo sobre un tema que puede ser de filosofía, de cultura, de política, de economía, de derecho, que es un poco complicado, tienes que desarrollarlo durante 2 horas, con una buena estructura y brillantez. Tienes que aportar idiomas, que eso lleva algún tiempo. Ahora ha cambiado un poquito el sistema en cuanto a la exigencia de idiomas. Antes eran 2 idiomas obligatorios, el inglés y el francés. Ahora hay un idioma obligado, sigue habiendo 2 idiomas obligatorios. Uno es el inglés, por razones obvias, pero el otro no tiene que ser el francés necesariamente, puede ser también el árabe, el ruso, el chino y el alemán. Y luego puedes aportar idiomas voluntariamente que te añaden un poquito más a la nota. Tienes un temario bastante amplio, de 200 y muchos temas, que se dividen en varios grupos. La parte del León la lleva el derecho, por eso que sigue la mayor parte todavía de candidatos a las oposiciones siguen siendo licenciados en derecho, porque hay casi un 50% de temas entre derecho privado, derecho público, internacional privado, internacional público, mercantil, etc. Hay una parte también importante de economía y una parte de historia, filosofía, sociología, ciencia política, todo eso, ¿no? Preparas la oposición, si la apruebas, hay un periodo en la escuela diplomática que varía, en mi caso, porque era justo después también de una crisis económica. Creemos que esta es la única crisis reciente, pero en el 82 o en el 81 hubo una crisis. Yo me presenté en el 81, después de llevar 3 meses preparando, por lo tanto me encargaron clarísimamente, pero luego se suspendieron durante 3 años, como ha ocurrido recientemente también. Se han suspendido durante como 2 años. Hubo una nueva convocatoria y pues cuando ingresamos había necesidad de cubrir puestos en el exterior y estuvimos un periodo corto en la escuela diplomática. En la escuela diplomática se da una formación complementaria que insiste sobre todo en los temas de la oposición, pero ya desde una perspectiva más práctica. Son cursos presenciales durante varios meses y luego hay un periodo de prácticas en el ministerio. Actualmente ese periodo ha sido más largo por saturación durante unos años de funcionarios en relación con los puestos que había en las embajadas y consulados, y ahora ya parece que se está resolviendo ese problema y salen al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, salen destinados fuera a su primer destino. Y ese es un poquito la preparación. ¿Cómo se prepara la gente el temario? Los idiomas. Hoy hay muchos más recursos que antes. Hay quien a lo mejor lo hace... Bueno, yo es que he visto a chinos que sabían un español perfecto, que lo han aprendido en su casa en internet. Pero bueno, son chinos. Son chinos. Pero bueno, que se puede hacer eso. Copian todos, copian el idioma. Pero hoy hay también muchas más posibilidades de hacer prácticas. O luego tienes algunos preparadores, algunas academias. Hay quien utiliza la academia y quien no la utiliza. Hay quien se quiere hacer sus propios temas. Hay algunos temarios que van circulando por ahí. Algunos más caros, otros más baratos. Algunos los encuentran, los piratean. Entonces eso ya no. Pero bueno, hay bastante. Solo yo de las posiciones diplomáticas puedo hablar, aunque he visto pasar a muchos problemas. Las oposiciones en general, todas son muy difíciles. Las oposiciones de niveles de jerarquía baja son muy difíciles porque da mucha gente y hay mucha competencia. Y las de jerarquía alta son difíciles porque aunque no hay tanta gente, los requerimientos que se piden para superar los exámenes son muy duros. Y en todos los cuerpos superiores una media de 4 años no me queda. Entonces, yo no quiero desanimar, porque luego existe el bulo de decir, bueno, ya aprobé la oposición y ya vivir, ¿no? Pues eso se dice. Eso no es cierto, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en mi caso, con 55 años, si estuviera en la empresa privada tendría que hacer una competencia tremenda para mantenerme, y el beneficio de la seguridad en un puesto de trabajo es enorme. O sea, yo soy funcionario por la seguridad en un puesto de trabajo. Solamente con eso me compenso. Entonces, lo que quiero deciros es que es una decisión
facilitar que busquéis mucha información antes de presentaros y que se toméis una decisión consciente, porque esto es como la canción aquella de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Te olvidas de vivir durante unos años, porque es estudiar un montón de horas diarias, las pruebas son muy memorísticas, no son de empollar. Yo creo que es una cosa que está pendiente, es una asignatura pendiente de la administración de transformar. Es el sistema más objetivo, es el sistema más objetivo por otro lado. Luego, hoy hay mucha gente que prepara una posición mientras trabaja. Bueno, yo tengo 2 hijos, ninguno de los 2 es diplomático, ya son mayores. Uno está trabajando fuera y el otro todavía está aquí haciendo prácticas. Pues uno de ellos está preparando pues, un examen que es como una oposición para poder hacer luego un máster, y lo ha tenido que hacer mientras trabajaba y los fines de semana. Y se ha pasado pues año y pico que el fin de semana era solamente prepararse. Y luego pues cuestan los máster, sí, claro, pero por lo menos en Estados Unidos, y yo creo que aquí tú puedes pedir un préstamo que te suelen dar si te han admitido en una universidad. O tú ahorras mientras estás trabajando. Es decir, hoy hay más elementos, ya hay otra manera y otra edad para ingresar. Hay gente que tiene una carrera previa a la administración, ha estado trabajando a lo mejor en la banca o en cualquier sector. Y lo que es cierto es que hay que indicarnos todos, trabajar y apurarse, que la crisis nos está enseñando que como no nos espabilemos, hay mucha gente que se está espabilando por todos lados. Así que es así. Es eso. Y las familias estaremos ahí apoyando lo que podamos, mientras podamos. Bueno, pues me queda a mí cerrar esta sesión. Antes de nada, os recomiendo, ya que hay curiosidad sobre cómo acceder al servicio público en España, bueno, hay un estudio que seguramente el profesor Crespo os habrá hablado de él, o debería haber hablado, ya que él ha participado junto conmigo, con otro profesor, ¿no?, de esta facultad en su elaboración, ¿no?, que tiene que ver precisamente con el reclutamiento y selección de la Administración General del Estado, y sobre todo está en la biblioteca, no tenéis que comprarlo. Y como es muy fresquito, que está publicado en noviembre del año pasado, y son datos concluyentes sobre todo de cuerpos superiores, pues digamos que algunas de las imágenes que se han debatido aquí, ¿no?, y sobre las que nos ha ilustrado los ponentes, Alberto y Juan Carlos, están recogidas ahí, pero ya digamos que un trabajo empírico, ¿no?, sobre el tiempo, la dedicación que hay que tener para acceder a un cuerpo superior, la procedencia geográfica, alguna variable correctora también, porque hay que pensar que mucha gente procede de un sitio pero viene a estudiar a Madrid, o van a Barcelona, a las grandes ciudades donde hay universidades potentes, ¿no? En fin, digamos que los factores que de alguna manera determinan el acceso de las últimas promociones a los cuerpos superiores de la Administración General del Estado. Y desde luego, donde hay unas propuestas para modificar el sistema de acceso, está muy orientada a la verificación de méritos y competencias, algo que de alguna manera intentamos trabajar ahora aquí en las universidades en la formación superior, ¿no? La investigación ha sido bajo el rótulo, el título de los funcionarios ante el espejo, creo que terminó así el título, ¿no? Y podéis informaros un poco, ya os digo, lo último que se ha hecho consultando pues, los 13 últimos años, ¿no?, de promociones a los cuerpos superiores de la Administración General del Estado, los protagonistas, ¿no?, y sobre todo a las 2 últimas promociones, funcionarios superiores y de gestión. Bueno, en cuanto a esta sesión, yo la verdad que estoy muy contento, tengo que agradecer primero a vosotros que habéis venido, que sois el objeto, ya hemos oído aquí a los ponentes que realmente la pregunta mágica, ¿no?, que de alguna manera nos ilustra acerca de la administración, que está en la mente de los que servimos aquí en la administración, es ¿para qué?, ¿no? ¿Y para qué sois vosotros? Sois los ciudadanos, sois los estudiantes en este sector, en la universidad, ¿no? Y de alguna manera, pues esa función ha adquirido bastante valor, ¿no?, por la intervención tanto de Juan Carlos como del señor embajador, que yo creo que es el trato, ¿no?, que hay que
Alberto, pero bueno, ese es el trato que hay que dispensarle. Además, me congratulo también porque yo creo que han salido en las preguntas y en las intervenciones muchos de los elementos que, yo coordino el programa con el profesor Crespo, tocamos en la asignatura Teoría de la Administración Pública, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta un déficit que hay en el grado de Relaciones Internacionales. Y es que no hay una asignatura específica para conocer la densidad institucional de la administración española. No hay ninguna asignatura específica. En la medida que podemos, utilizamos como ejemplo pues la administración pública española para recrear esa asignatura, pero lógicamente es una formación incompleta, ¿no? Nos han proporcionado una visión a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con ese esquema de Juan Carlos, que de alguna manera nos abre a la realidad, a la densidad institucional y organizativa de la administración general del Estado, ¿no? Y yo creo que han puesto en activo, ¿no?, la necesidad de que de alguna manera, aunque sea a través de actividades laterales, ¿no?, nos acerquemos a esa realidad, ¿no?, en nuestro proceso de formación. Creo que es básico. Creo que es básico como formación general, como ciudadanos españoles, ¿no? Pero también en este grado de relaciones internacionales, donde quizás alguno de vosotros terminéis en el cuerpo diplomático, y si no, como bien decía Alberto, quizás tengáis que relacionaros con el cuerpo diplomático por vuestra actividad profesional, ¿no?, cada vez más orientada hacia el exterior, o más en contacto con lo que nos viene de fuera, ¿no? De alguna manera es un proceso natural que ya los problemas locales tienen ese tratamiento global, ¿no? Y al final las administraciones están detrás de cualquier actividad, cualquier evento, cualquier fenómeno que nos habla de la realidad económica y social. Y para terminar, también, bueno, pues es indiscutible que este acto se enmarca dentro de pues, los objetivos que se ha marcado el Instituto Complutense de Ciencia de la Administración, ¿no?, de abrir también sus puertas a actividades formativas y con un objetivo también de calidad, ¿no? Y la calidad nosotros la interpretamos en la generación de conocimiento. Y generar conocimiento no es algo espontáneo, es algo que hay que hacer en interacción. Y estos eventos, lógicamente, generan tipos de interacción y, sobre todo, abren la puerta o estimulan nuestra curiosidad para que profundicemos en esos aspectos, en esos temas que nos interesan en relación con la temática general que podemos estar tratando. Y también llamo la atención sobre la importancia creciente que tiene la formación y la importancia creciente que tiene la formación y su relación también con las nuevas tecnologías, ¿no? Y no solo en relación con abrirnos a una mayor participación e interacción. También estamos hablando de cómo aprovechamos ese conocimiento colectivo que ya está en la red, ¿no? Y cómo las administraciones pueden potenciar, ¿no?, el uso de ese conocimiento que creamos colectivamente para incorporarlo a las decisiones colectivas, ¿no? Es algo que nos preocupa a todos. Es ese campo nuevo que se ha abierto, que se llama la iconocracia, ¿no? Es decir, la construcción de significados, de mensajes, de conocimientos colectivos y de una manera virtual. Nos han mostrado la importancia que tienen esas redes, esas nuevas tecnologías, en dos planos. En un plano profesional, a través del Ministerio, pero también en el plano personal, de intercambio, de abrir a la experiencia, a la comunicación, a la participación, de una manera global sobre aspectos sensibles, curiosidades e intereses que podemos tener como personas, como ciudadanos, como profesionales, como estudiantes, ¿no? Y bueno, el Instituto Complutense de Ciencia de la Administración, pues lógicamente está muy interesado en todas esas experiencias. En ese sentido, pues os doy las gracias por vuestra asistencia, por vuestra curiosidad, por vuestro interés. Por supuesto, os pido un aplauso para los ponentes que han sido magníficos. El otro día en la presentación de ese libro, que es el resultado de
de la colaboración, profesores, alumnos, creando imágenes desde la universidad sobre la administración, que lo presentabais en el Instituto Nacional de Administración Pública hace unos días. Algunos de vosotros a lo mejor estuvisteis también en la presentación. Pero creo recordar que Jorge utilizaba una imagen que me gustó mucho de Jorge Guillén de los dos patios. Yo creo que hoy hemos estado casi todo el rato en el segundo patio, que es el de la proximidad, en el que además se habla en un plano total de igualdad, de horizontalidad y aprendiendo unos de otros.